A ver, este que viene a continuación es un tema delicadísimo. El 1 de noviembre pasado asesinaron frente a cientos de personas al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Carlos Manso, un político que sostenía enfrentamientos precisamente políticos con algunos personajes incluso de la 4T. Una 4T que cuando fue legislador defendió desde tribuna en la Cámara de Diputados. Luego del asesinato de Carlos Manso, el enojo, y con justa razón de la gente. Y después la molestia también, porque se queda como presidenta municipal, no sé bajo qué idea, su esposa, Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Y junto a ella personajes como Carlos Bautista Tafoya, el diputado del Movimiento del Sombrero, que por cierto creo que no ha aclarado lo de los cadáveres encontrados en sus terrenos ahí en Uruapan. Y después, señalamientos de que a Carlos Manso lo abandonaron las autoridades federales. Y después la aclaración de que sí había elementos federales, pero que Carlos Manso había decidido que su círculo más cercano, su círculo más íntimo de seguridad, se mantuviera con elementos municipales que están o fueron detenidos. Se sigue buscando al jefe de escoltas, por cierto. Y en este ir y venir de información, Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, Carlos Bautista Tafoya, el diputado del Movimiento del Sombrero, incluso el hermano de Carlos Manso, hoy subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manso, pidieron que se investigara para dar o buscar dar con los autores intelectuales. Ya sabemos que uno de los autores materiales fue ultimado en el lugar de los hechos, que para intentar dar con los autores intelectuales se investigara sobre todo a tres personajes de la 4T. Yo no sé si irresponsablemente o no, pero han pedido que se investigue a Raúl Morón, que podría ser incluso candidato de Morena o de la coalición Sigamos Haciendo Historia, el senador Raúl Morón, allá en Michoacán, a Leonel Godoy, el maestro Leonel Godoy, que es uno de los, eh, si me apura tantito, decanos, de los que ha ido formando estas nuevas generaciones de políticos y de legisladores en la Cámara de Diputados, exgobernador de Michoacán. Y el tercero es el expresidente municipal de Uruapan, precisamente, Ignacio Campos Equigua, Nacho Campos Equigua, a quien saludo esta mañana y le agradezco la confianza para hablar sin censura. Nacho, ¿cómo estás? Más o menos di un contexto rápido, un resumen para la gente de lo que ha pasado en este poco más de mes y medio después del asesinato de Carlos Manso. Así es, Vicente, un gusto saludarte y también agradecerte esta oportunidad, este espacio. Yo no había salido a dar ninguna entrevista, pero conociendo tu carrera periodística y demás, creí ya necesario también salir a dar mi punto de vista y sobre todo también a hacer hincapié en que primeramente reprochamos ese tipo de situaciones, lamentamos lo que se dio en Uruapan. Yo conozco a la familia de Carlos Manso, lo conocía a él, y bueno, es lamentable que sucedan este tipo de situaciones. Pero lo más grave es lo que tú señalas, el tipo de acusaciones sin fundamentos que han venido virtiendo ciertos actores de este movimiento y en su caso del hermano Juan Manso, al cual pues yo lo considero un compañero del movimiento, participamos juntos en las elecciones del 24 y bueno, había una relación política. Y bueno, es lo que ha venido sucediendo. Yo quiero hacer hincapié también, Vicente, y que quede muy claro que estamos abiertos a cualquier proceso de investigación.
terminando mi periodo como presidente, me reincorporo a mi trabajo, pues que tengo más de 20 años como docente, como catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y sigo trabajando, sigo ejerciendo mis funciones como docente en la máxima casa de estudios de Michoacán. Y bueno, creo que ahí el diputado Carlos Alejandro, que por cierto, te digo, Vicente, pues lo conozco muy bien, y él nos conoce muy bien también a nosotros. Inclusive nos creamos, se puede decir, juntos, porque él vivía frente a la casa donde viven mis padres y había una relación cordial, pero creo que le ha ganado ese ímpetu de seguir en los medios y de estar siendo partícipe de este tipo de situaciones que creo que son hechas de manera irresponsable, Vicente. A ver, vamos, permíteme decirlo así, Nacho, a empezar por el principio. ¿Cómo te enteras del asesinato de Carlos Manso y qué te pasa por la mente, entendiendo que Carlos Manso te tiene o te tenía denunciado, tenía decenas de denuncias en tu contra y que ya en algún momento había dicho, si algo me pasa, ya saben quién es, en referencia a ti, Nacho? Yo, ¿Qué te pasa por la mente cuando asesinan a Carlos Manso? ¿Cuál es tu idea? bueno, yo estaba en un evento familiar, en una comida, cuando me informan que había sucedido una situación en el centro. Yo pues no tenía la confirmación hasta que ya por diferentes medios sale la información. Yo me retiré a mi casa, estuve en mi casa, claro, pensando situaciones, sobre todo por este tipo de la forma que tenía Carlos de hacer política, y que en mi caso yo era muy respetuoso de esa situación, siempre cuidando, pues de alguna manera, la investidura que yo tenía en su momento como presidente. Y después de que terminé mi periodo, jamás hice un pronunciamiento en contra de su administración. Yo tuve algunos encuentros en el proceso de entrega-recepción con él, le di un panorama general de cómo estaba la administración municipal, y también en su momento hice un pronunciamiento en la entrega-recepción en el cual yo le decía también a él que si algo me llegaba a pasar, también lo responsabilizaba, pero más bien lo veía yo como un tema de un debate político, como adversario político, no de otra manera. Entonces, pues sí, me pasó por la mente todo este tipo de sesiones que se han venido dando y que tenía que estar preparado, pero sobre todo, Vicente, pues estoy tranquilo con mi familia porque somos gente de trabajo, porque seguimos aquí y vamos a seguir aquí en este sentido, pero sí, sí, hace un señalamiento el diputado Carlos Alejandro, que señala también, valga la redundancia, que han dañado la imagen. Imagínate, en el caso personal, en el caso de mi familia, pues también han dañado mi imagen. Y yo lo que quiero, de alguna manera, es que se esclarezca toda esta situación, pues también para poder limpiar esa imagen que me han hecho la gente que nos conoce en Uruapan y que nos conocen por muchos años, porque no somos de que llegamos ahí nacimos, Vicente, y que nos conocen desde el punto de vista laboral, personal, saben qué tipo de personas y de qué familia somos, Vicente. Entonces, pues sí, generó cierta situación al interior, pero estamos tranquilos. Y en el tema que mencionas de las denuncias, fíjate que son denuncias en el tema administrativo y sobre todo en un tema muy particular que es el tema de las licencias. Veía con atención lo que estaban previo a esta entrevista, pues el caso de Salinas Pliego. En mi caso, había denuncias por yo haber otorgado condonaciones en licencias y descuentos en licencias, pero hasta el momento no sé en qué vaya esa situación sobre mi persona. Yo también en su momento hice una denuncia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellas le remitieron a la Fiscalía para que yo pudiera ratificar esa denuncia, porque la comisión se declara que no es ella la instancia para llevar a cabo este tipo de investigación, pero la Fiscalía del Estado de Michoacán no me ha notificado para ir a ratificar esa denuncia. Entonces, pues en ese sentido, Vicente, aquí seguimos y vamos a seguir. Eh,
te están investigando? ¿Sabes si te están No, investigando por el asesinato de Carlos Manso? bueno, oficialmente no. No tengo yo ningún citatorio, que yo sepa, no hay una denuncia. El mismo Carlos Alejandro, diputado, lo mencionó. Es que dice la gente, es que Carlos lo decía en sus videos, pues creo que él con la investidura de diputado debe ser muy responsable en sus declaraciones. Es que no tengo ninguna prueba. Bueno, si la tiene, pues que las presente en las instancias correspondientes y nosotros nos sometemos a el proceso legal que tiene que llevar para poder desahogar cualquier situación. Pero no, Vicente, no tenemos hasta el momento que yo sepa, o no sé si las autoridades lo hagan y tienen el derecho de poder estar generando las líneas de investigación, pero oficialmente no tengo nada. Estoy conversando en vivo y en directo con Ignacio Campos Equigua, expresidente municipal de Uruapan, señalado por la actual presidenta municipal de Uruapan, viuda de Carlos Manso, asesinado el pasado 1 de noviembre, y otros personajes, como este diputado Tafoya del Sombrero, de, de que se investigue a personajes como Nacho Campos Equigua, Raúl Morón y Leonel Godoy por el asesinato precisamente del presidente municipal en su momento, Carlos Manso. Carlos Manso fue durísimo contra ti, Ignacio. Creo que tenemos un fragmento, permíteme rescatarlo, agradeciendo la confianza, pero sabiendo qué tipo de periodismo hacemos aquí, duro. Claro. Y sabiendo eso, aquí está, esta es la primera entrevista, tengo entendido, que concede después del asesinato de Carlos Manso y después de los señalamientos en su contra. Pero Carlos Manso dejó declaraciones como esta, durísimas, Ignacio. A ver, sé si usted tiene, creo que se las concedió a TV Azteca incluso, hay que decirlo con todas sus letras. A ver, escuchamos. Las, las, la ciudadanía señaló muchas situaciones que los vinculaban a actividades criminales. Y bueno, finalmente que no me crean a mí, que le crean a las urnas, porque perdieron de manera repugnante, estrepitosa. ¿Quién era el alcalde? Era Ignacio Campos, que había sido diputado federal en otra legislatura y buscaba la reelección nuevamente en Uruapan. Wow. ¿Y él ya desapareció del mapa? Pues no tiene ahorita ninguna responsabilidad, solamente sé que está muy cercano al equipo del senador Raúl Morón Orozco. Uy, qué fuerte. Muchísimas gracias, buen viaje, buen Gracias. Te señala de vínculos con el crimen organizado, narcovínculos, y en su momento yo pregunto, Ignacio, ¿por qué salir a dar la cara hasta ahora? Bueno, yo creo que Vicente también tiene que ver con nuestra forma de pensar. Teníamos que ser muy respetuosos de lo que había sucedido. También del sentido de que, bueno, pues la gente, tú lo mencionabas al principio, molesta y con mucha razón, y que teníamos que ser muy prudentes. Pero como se sigue insistiendo en este tema, creo que sí es importante ya poder dar nuestro punto de vista. Y bueno, son señalamientos que él siempre se manejó y no solo hacia mi persona, en su currículum anterior político y demás, siempre hacía ese tipo de señalamientos. Inclusive, acuérdate, contigo tuvimos una entrevista por ahí en el 20, creo que fue, en el 2020, el que es actualmente presidente del PRI en el estado de Michoacán, Guillermo Valencia, que también había hecho algunos señalamientos en ese sentido. Y bueno, pues aquí seguimos, Vicente, aquí estamos, no estamos escondiéndonos y que queremos que se esclarezca de la mejor manera para que la ciudadanía pueda estar pues enterada de lo que realmente pasó. Entonces, en ese sentido, por eso también nosotros decidimos no hacer ninguna entrevista. Inclusive te digo, yo tenía desde que dejé mi cargo como presidente municipal sin salir a medios. Sí, tenía actividades, sí, hacíamos y seguimos haciendo la tarea política, pero hasta ahí nada más y jamás hacía un pronunciamiento. En cambio, lunes tras lunes en las conferencias que tenía Carlos Manso, pues había señalamientos hacia mi persona
Y bueno, pues yo veía que esa era una narrativa que él traía para poder recomponer algunas cosas del municipio, pero pues déjame decirte que también, pues actualmente ahorita el municipio de Uruapan tiene una situación financiera muy fuerte y que bueno, al principio, después de septiembre, pues todo el culpable era yo, pero ahorita están solicitando o tienen créditos por más de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, Vicente. Entonces yo creo que también se tiene que valorar en todo sentido lo que es una administración municipal y todo lo que depende de la administración municipal para poder ejercer de mejor manera las políticas públicas. Ignacio, a ver, éramos entonces para el encabezado, éramos contrincantes, pero una cosa es ser contrincante y otra cosa es mandar a asesinar a alguien. ¿Por ahí va la cosa? A ver, éramos adversarios políticos, Vicente, contrincantes, no enemigos. Yo jamás lo consideré un enemigo, un adversario político que teníamos visiones, o que teníamos, bueno, caso de él, pero él sigue con los compañeros siguen con un movimiento. Teníamos visiones diferentes de cómo llevar a cabo una administración o cómo poder resolver algunos temas que dañaban a las ciudadanas, a los ciudadanos y en Uruapan y decirte, pues sí, sí, ganó contundentemente y nosotros aceptamos los resultados, porque en la democracia se gana o se pierde, como en un partido de fútbol, se gana o se pierde, y aceptamos esa derrota, no impusimos ninguna situación y demás, pues yo lo único que pedía era que pues hiciera valer todo lo que había comentado, sus propuestas de campaña, para que le vaya bien a las y los uruapenses, porque al final, pues yo sigo aquí, y pues estamos aquí en Uruapan, Vicente. Sigues en Uruapan y ¿qué dices de algunos periodistas, algunos medios incluso que te han puesto en la lista de narcopolíticos, te señalan de tener vínculos con Cárteles Unidos, con el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo respondes a eso? Pues yo estoy tranquilo, Vicente, no puedo a veces con los medios, con las redes sociales, tú sabes cómo se maneja. Sí me pongo a reflexionar que finalmente quienes está atrás de los bots son gente que pone algunos comentarios que te generan cierta reflexión y también con estos medios, pues lamentablemente yo creo que no hacen un trabajo de investigación, un trabajo objetivo. Si fuera así, Vicente, pues yo creo que, y la presidenta ha sido muy clara, que no se va a defender a nadie, pues ya hubiera los elementos para que nos estuvieran investigando. Y si es así, pues estamos abiertos. Te comento que yo estoy esperando que la fiscalía me notifique para si tengo que presentarme, tengo que ir a dar declaraciones con todo gusto, pero pues mientras no haya nada, pues también pues tengo que salir a comentar, no a salir constantemente. Creo que también he cerrado yo un ciclo en el tema electoral, pero no en el tema de seguir tratando de contribuir con el segundo piso de la cuarta transformación, Vicente. Eh, yo entiendo que obviamente tienes otras ocupaciones, pero te pido que hasta donde aguante el tiempo que puedas darnos, porque es muy extenso esto y muy delicado, y quiero tomarlo con toda la delicadeza que amerita. ¿Te has comunicado con Grecia Quirós, Ignacio, para, pues, por respeto, solidarizarte, o no ha habido comunicación con la familia de Carlos Manso? No, no ha habido ninguna comunicación, Vicente. Grecia me conoce perfectamente. En el 2021 fuimos juntos en esa elección. Ella sabe cómo soy yo. Trabajamos de manera muy coordinados para esa elección del 2021 y ella también sabe por qué fueron las diferencias con Carlos. ¿Por qué fueron las Con su familia diferencias? no he tenido comunicación. En su momento, antes de estos sucesos, Juan Manso había tenido por ahí una situación de personal, de médica, y le mandé un mensajito deseándole que se recuperara pronto y que pues ahí estábamos y me contestó de igual manera. Ya después en las declaraciones que él también ha venido virtiendo, pues creo que no es necesario que
pueda tener una comunicación, más bien que sean las instancias correspondientes. Y con todo gusto también, Vicente, aquí vamos a estar si duramos 1 hora, 2 horas, las que sean necesarias, pero pues es importante y sobre todo porque haces un periodismo con información verídica y que también a mí me interesa que la ciudadanía pueda tener mayor información respecto a este grave suceso que la verdad pues movió muchas situaciones en el estado, a nivel nacional, inclusive internacional, y quisiéramos que a lo mejor Uruapan se diera a conocer por otras cosas. Dices, Grecia sabe por qué surgieron las diferencias entre tú y Carlos Manso. ¿A qué Así te es. refieres, Nacho? Bueno, pues empezamos en la administración, hubo situaciones en las cuales ya no se podía seguir ejerciendo de la misma manera, y ¿Por ahí qué? fue donde se ¿A da qué un te refieres con rompimiento. esas situaciones? No me gustaría hablarlas porque no está él. Sí, creo que también ahí en ese sentido tengo que jugar un papel de respeto. No está él, y bueno, si la señalo, ¿qué va a decir la gente? Pues, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué esto? Pues porque nosotros estábamos trabajando en un tema de seguir generando política al interior de Uruapan y demás, pero pues te lo comento y ella lo debe de saber perfectamente cuáles fueron esas diferencias, Vicente. ¿Por qué no? Dicen que mi abuela me enseñó que lo cortés no quita lo valiente. ¿Por qué no una solidaridad con la viuda de Carlos Manso? Bueno, no he salido yo tampoco a decir cosas, yo le deseo un buen trabajo, eh, creo, y en su momento, si hay alguna oportunidad, porque a lo mejor también ella lo puede tomar a mal, esta situación, pero yo le deseo que le vaya bien y si en algo yo puedo colaborar en algún consejo y eso, claro que estaré abierto a cualquier situación de esa naturaleza. Vicente, pero también entendiendo la situación sentimental por la que se estaba atravesando, pues creo que también tenemos que ser prudentes y respetar a las y los ciudadanos y también en su caso a Grecia. Entendiendo eso, ya es suficiente tiempo para poder decir, para poder criticar que ya la incluyan en encuestas como posible candidata a la gubernatura, o todavía no crees que sea tiempo, porque yo entendí que la presidenta cuando le plantearon en la mañanera las críticas de Gerardo Fernández Noroña dijo, hay que cuidar los tiempos. Eh, Creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo que todavía no se enfría el cadáver y ya la están candidateando a la gubernatura, algo que a mí en lo particular me parece que no es ni elegante, ni propio, ni lo que tú quieras. ¿Qué piensas de eso? Bueno, como ciudadana, como ciudadano, tiene el derecho de poder participar. Ya si hacemos un análisis político, pues a lo mejor también hay que esperar qué resultados da para Uruapan y eso ella lo va a tener que ir midiendo para si tiene también esa aspiración, pues también es válido que pueda aspirar a la gubernatura del estado de Michoacán. Y bueno, pues si ella ve condiciones adelante, yo no soy quien para poder decir quién participa, quién no participa, si tiene intenciones o no. Ella debe de estar preparada y preparándose para si se da esa situación. Te digo que ahorita en el tema de la administración lo que te puedo decir es que Uruapan está atravesando por una situación crítica financiera y que también ahí se debe de ver la mano de lo que ella pueda generar condiciones para poder pues disminuir un poco esa situación del municipio y dar resultados en otras áreas, no forzosamente en un área tan complicada que nos lastima en todo México, en Michoacán, en Uruapan, el tema de la seguridad. Entonces, pues esperemos a que también pudieran darse algunos resultados en el gobierno municipal y también poder hacer algunos comentarios respecto a si sí o no pudiera ser ella una aspirante al sólido campo. A ver, Nacho, perdóname que me regrese porque estoy pensando cuando dices, no quiero hablar de estas cosas porque él ya no está, pero mencionas las diferencias y creo que es un tema fundamental.
para, ¿por qué no hablar estas cosas? ¿Por qué no decir lo que hay detrás de esto que los llevó a diferenciarse? No, deja tú a confrontarse y a que hiciera declaraciones tan duras como si algo me pasa, ya saben quién es en referencia a ti. Me refiero a lo que dijo Carlos Manso en vida. ¿Por qué no de una vez por todas destapar lo que hay o lo que había? Pues son situaciones meramente administrativas en su momento, ¿Desfalcos? posiciones que tenía que ver con el ayuntamiento y demás. Y bueno, pues también yo le hacía hincapié que él tenía una función como legislador, que yo ya había pasado por esa situación, conocía perfectamente cómo estaba y que acá era un tema totalmente diferente en la administración municipal. Y bueno, como te comento, también él tenía una forma de hacer política y no solamente en su momento o me señaló a mí, también en su momento a Silvano en el 2015 cuando fue también candidato independiente a la Diputación Federal en el 2018 y bueno, al expresidente también anterior a mi periodo también hizo algunos señalamientos, entonces creo que también en ese sentido pues tendría que ser respetuoso yo en la forma que él hacía política. Vi simplemente yo me estoy sometiendo y me someteré a lo que las instancias pidan, pero también pues sé que más adelante se van a dar algunas otras situaciones de lo que fue nuestra administración, Vicente, en el sentido de que, por eso te señalaba hace un momento, que no solamente se tiene que abocar a un tema, sino la administración tiene que ver con muchos temas, con el tema del deporte, la cultura, el tema económico. Y bueno, en su momento, pues ahí estuvimos nosotros trabajando en todas esas áreas con un plan de desarrollo municipal eficiente y que en su momento hubo un reconocimiento a nivel nacional por ese plan de desarrollo municipal. Es muy corto también el tiempo que tienen los presidentes municipales. Cuando apenas empiezas a agarrar el ritmo, pues ya viene otra vez las elecciones y se empieza a mover otro tipo de situaciones, pero bueno, finalmente creo que en ese sentido, pues él tenía su forma de hacer política, nosotros seguimos teniendo nuestra forma, pero te insisto, estoy abierto a cualquier situación porque soy el primer interesado en que se pueda aclarar esta situación. Dicen que dijo, se usa mucho en lugares, ¿no? En pueblos. Eh, ¿Qué piensas del asesinato de Carlos Manso? ¿Quién hubiera estado interesado en asesinar a Carlos Manso? ¿Por qué? Fue una respuesta a su mátalos en caliente, a su manera, como lo fue a decir a diferentes medios, sobre todo medios corporativos y medios de derecha, porque, bueno, pues sabemos que esta cuarta transformación se aleja precisamente del mátalos en caliente de Felipe Calderón. ¿Qué has reflexionado en torno al asesinato de Carlos Manso? Tú fuiste presidente municipal, me imagino que también hubo situaciones complicadas cuando fuiste presidente, pero pues lo peor llegó el 1 de noviembre. ¿Qué reflexión haces de esto que lleva al asesinato de Carlos? Pues también me hago esas mismas preguntas, Vicente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que motivó? ¿O quién fue el que dio esa instrucción y por qué razón? Y eso es lo que también esperamos que las autoridades nos puedan informar. Efectivamente, también nosotros en la administración tuvimos situaciones complicadas, pero nosotros hacíamos una buena coordinación con los tres niveles de gobierno, con el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Entonces, ¿quién motivó a este tipo de situaciones en este caso tan duro para Uruapan? Y también me pregunto eso, por más que le doy vueltas también al tema, decir, bueno, imagínate, yo sería el primero a lo mejor en cuidarlo por lo que se pudiera generar. Tú sabes que en las redes sociales se comentan muchas situaciones y muy dados al es que dijo, es que esto. Te podrás imaginar lo que he pasado yo este mes y medio a raíz de esta situación, pues ataques constantes en las redes de comunicación, ¿Tienes mensajes y miedo? demás. Pero bueno, eso también lo tiene ya las instancias correspondientes para que también se pueda llevar a cabo
de mejor manera el proceso de investigación. Ojalá, Vicente, que pronto pueda haber ya una situación final. Sabemos que está en proceso esta investigación, que se tienen algunos actores, pero bueno, pues luego también la gente no está de acuerdo. Siempre va a haber alguien que esté y no esté de acuerdo con una resolución. Lo mismo que nos pasa a los servidores públicos en cargos donde se tienen que tomar decisiones. A quien favorecen, pues de alguna manera se sienten bien, y a quienes no, pues evidentemente nunca van a estar de acuerdo con ese tipo de decisiones que se toman, pero que se tienen que tomar. Eso sí, tomar decisiones, pero nunca golpeando o arrebatando a algún ciudadano, sino de manera institucional y de acuerdo a lo que se tenga uno para tomar esas decisiones, la información o los antecedentes para tomar decisiones, Vicente. Hubo enfrentamientos entre ustedes. Permíteme, si así te da la agenda, rescatar uno de estos. Creo que Ceci lo tiene preparado. Adelante, Ceci. Hable de lo que le pasa a mis compañeras y compañeros. Tiene 5 minutos para liberarlos. A lo que venga, y aquí estoy. Yo vengo solo y no vengo armado. Eres un cobarde, un delincuente. Tienes al pueblo hundido en la miseria. Traidor, cobarde. Eres un cobarde, un traidor. Que sirves a tu cuñado como delincuente. Ya lo demostré, ya te lo he señalado. Y todos estos compañeros que no se atreven porque tienen miedo de que los levantes. Saben las cochinadas que estás haciendo en seguridad pública. Ya te denuncié en la Auditoría Superior de la Federación. Pues eran señalamientos durísimos. Yo te pregunto, con la detención de los escoltas de Carlos Manzo, que sorprendió a todos, ¿no? Porque fueron detenidos todos y se está buscando al jefe de escoltas. ¿Tú conocías o conociste o conoces a estos personajes que fueron detenidos? Eh, o fueron parte también de tu administración de la seguridad cuando tú fuiste presidente municipal? No, Vicente, no, parece ser que estaban adscritos a la policía municipal, pero él con el coordinador de escoltas tomaron la decisión de quiénes iban a estar en el primer círculo de seguridad. Es lo que yo sé. En el sentido de ese confrontamiento que se dio, pues, Vicente, yo tengo una formación muy diferente. Por eso coincido con los principios de la Cuarta Transformación, y la investidura de presidente municipal debe de conducirse de la mejor manera, no ser débil, sino ser respetuoso. Yo siempre les comentaba, porque me dicen, ay, ¿por qué permites que esto? Bueno, pues es su manera de ser. Yo no voy a caer en ese tipo de situaciones. Imagínense, voy a una escuela primaria, los niños pues saben que eres el presidente municipal, pero ¿qué van qué van a aprender si yo digo malas palabras delante de ellos? ¿Qué mensaje les estoy dando a los niños en ese sentido cuando a uno lo ven? Porque la inocencia que ellos tienen no alcanzan a hacer la diferencia entre un partido político y demás, pero te ven como presidente municipal. Entonces, yo siempre mencionaba esa parte y que tenía que ser muy responsable. Pero si nos vamos también a cuestiones de números, ahí están los resultados en nuestra administración. Y no los decía yo, están inclusive en el tema de seguridad. El Secretariado de Seguridad tiene toda esa información, en el tema económico, en el tema cultural, deportivo, en el tema de gentes con capacidades diferentes. Entonces, hay muchas formas de poder valorar también lo que hicimos y lo que yo defendía en su momento. Y pues él agarró esta línea que le funcionó, que de alguna manera, pues por el hartazgo que hay de la gente, por las situaciones, pero Vicente, un municipio no tiene no es la responsabilidad del municipio poder atacar ciertos delitos, es el tema más preventivo, y para eso también nosotros en su momento diseñamos un programa de construcción de paz, participábamos en todas las mesas de seguridad y tratábamos de llevar un trabajo coordinado. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues ahí está y se puede revisar este tipo de
de estadísticas que puedan mencionar lo que en su momento él decía que estaba por ningún lado. Gustavo Vázquez en el chat dice, ya como que te estás manchando, Vicente, que así te pusieras con los chayoteros que entrevistas. Yo reitero mi agradecimiento, Ignacio, por la confianza, porque decides dar la cara aquí en Sin Censura con nosotros. No decides ir a otro lugar, lo decides hacer aquí y eso para mí es importante, pero también entiendo que el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equigua, sabe lo que hacemos y cómo lo hacemos aquí en Sin Censura. No es la primera vez que lo entrevisto y en ese sentido, Ignacio, déjame preguntarte, en esta reconstrucción o en esta transformación de Michoacán se necesita mucha autocrítica. ¿En qué falló o en qué ha fallado eh, desde Ignacio Campos Equigua y todos los personajes políticos para que Michoacán esté como esté? ¿Qué Michoacán ves y hacia dónde nos tenemos que encaminar para evitar otro asesinato de otro presidente municipal, que además no es el único y espero que sí sea el último, pero no creo exagerar con lo que estoy planteando, Nacho? No, claro que no, Vicente, pero creo que es muy importante. ¿Qué es el Michoacán que yo aspiro también como michoacano? Pues un Michoacán unido. Michoacán es muy rico en términos de riqueza en la agricultura, Uruapan sobre todo con el tema de la exportación del aguacate, pero en la zona de Tierra Caliente también se tienen que generar la unidad entre las y los michoacanos, que haya un debate de ideas, de proyectos en el tema político, porque México tiene el camino de la democracia para poder lograr llevar a cabo ciertas políticas. ¿Qué ha fallado? Yo creo que es un tema muy complicado y que creo que también tendríamos que hacer un análisis del tema de cómo ha venido cambiando la sociedad en su conjunto. Vicente, para mí lo más importante y creo que es lo que puede ayudar no solamente a Michoacán, sino al país, es el proceso educativo, que haya más jóvenes con oportunidades, que los gobiernos generen esas oportunidades también para las y los jóvenes, para que no se puedan ir por el camino fácil. Creo que es muy importante consolidar el modelo educativo que planteó en su momento y que hicimos algunas reformas para la nueva escuela mexicana, donde también tenemos que voltear a ver al compañero, a hacer trabajo comunitario, a generar esos valores que de alguna manera van construyendo una sociedad del bien, una sociedad del bienestar común, y eso es muy difícil cuando hay otro tipo de situaciones que generan el rompimiento del tejido social y que no permite que de alguna manera todos y todas tengan las oportunidades. ¿Qué ha hecho el gobierno federal? Pues oye, Vicente, ni modo que no veamos ese logro con el incremento al salario en estos 7 años, más del 300% de un incremento salarial, donde también se rompe una tesis del modelo neoliberal que decían que incrementar el salario es llevar directamente a una inflación, pero bueno, eso va generando para los estados y los municipios. ¿Qué tenemos que tener? También gente que tenga experiencia, que esté comprometida, que sepa con claridad qué es lo que la ciudadanía ocupa. Sabemos que el tema más importante para las y los mexicanos, para las y los michoacanos, es el tema de la seguridad, Vicente, ¿El y plan ahí se tiene Michoacán, que... el plan Michoacán de la presidenta es la respuesta? Es importante porque va a ayudar, pero no va a ser suficiente. Tú sabes que los procesos de transformación no son de la noche a la mañana. Oye, vivimos 70 años con un modelo neoliberal y cambiar todo ese modelo cuesta trabajo y cuesta muchas situaciones que se han venido dando, pero también estoy convencido que vamos por el rumbo correcto. Este plan Michoacán, ¿quién lo tiene que llevar a cabo? Pues
las y los michoacanos, ahí también se tiene que, como tú comentabas, hay que ser también autocríticos, hacia dónde va dirigido los recursos que vienen con el plan Michoacán. Michoacán, por ejemplo, en el tema del campo, está retrasado en la situación de la tecnología en el campo, y yo creo, y lo he platicado con algunos compañeros, que es evidente que se tienen que generar políticas del campo para que los productores puedan ser competitivos, porque nuestros productos por su naturaleza son competitivos, pero ya en una economía de mercado se requiere otro tipo de competitividad, y creo que va a ayudar bastante el plan Michoacán. No va a ser suficiente, tiene que ir acompañado de otro tipo de políticas, pero sobre todo tiene que ir acompañado de la unidad de las y los michoacanos, Vicente. Para ir cerrando, Nacho, dices que no te han notificado, que no está siendo investigado o que pareciera que no está siendo investigado por el asesinato de Carlos Manso. ¿Se le puede poner un adjetivo a las declaraciones de Grecia Quiroz, la presidenta municipal de Uruapan, del diputado del sombrero Tafoya, de apuntar dedos sin pruebas? Eh, ¿Tienes miedo de lo que pudiera surgir? Y más aún, dicen que el que calla otorga. ¿Tú estás pensando en alguna acción legal en contra de quienes te han calumniado y difamado? Sí, sí, esa parte la estamos trabajando en la parte legal. También decirte que como ser humano, el ser humano por naturaleza tiene miedo, pero en mi caso no es una cobardía, sino también es una situación de ver cómo se van generando los patrones de conducta. Hay algunos que caen en el fanatismo, que creo que este tipo de declaraciones se tienen que tomar y hacer de manera responsable para poder generar otras condiciones, porque si no, pues también de nada va a bastar el plan Michoacán. Yo deseo que le vaya bien a Grecia en este año y 7 meses que va a tener en la administración municipal, porque te reitero, si le va bien a ella, pues pueden generar las condiciones para que Uruapan pueda estar de mejor manera. Mira, se suspendió el desfile del 16 de septiembre, no hubo el tema navideño, hay un ambiente tenso en la ciudad, y creo que si nosotros aportamos, ayudamos a la presidenta, pero que también en su momento ellos cambien ese discurso, esa narrativa, puede ayudar a tener mejores condiciones el municipio, y es evidente que le va a dar resultados a ellos. Nosotros no estamos que somos la única opción, no, pues la ciudadanía tiene que ver y valora, como en su momento nos calificó a nosotros, y nos calificó ahí estando con el resultado favorable a Carlos. Y bueno, ahí Pues, también uno hace sus análisis, sus reflexiones de qué fue lo que realmente pasó, aunque también hay otro tipo de cuestiones que a veces generan cierta situación atípicas en los procesos electorales, pero te digo, nosotros aceptamos el resultado y estábamos dispuestos a poder aportar, no estar ahí, no trabajar, pero sí aportar de alguna manera como ciudadano, porque sigo siendo ciudadano. Si tú les preguntas a mis alumnos, los que he tenido durante este año, ¿qué les planteo? ¿Qué les digo? Si les hablo de la situación de Uruapan, ¿a qué los invito? ¿A qué en los planes, programas de estudio que se prestan a veces para hacer algunos análisis y demás? Ahí están, ellos pueden ser también de alguna manera, y yo siempre lo consideré así, porque gracias a la academia, gracias a esto, tuve un auge en el tema político por ese respaldo que tuve siempre de mis exalumnos. Algunos no, pero la mayoría creo que siempre respaldaron. Y mira, Vicente, fui secretario académico de la Prepa Lázaro Cárdenas en el 2004, director de la Prepa Lázaro Cárdenas en Uruapan del 2004 al 2008. Luego fui coordinador general del Bachillerato Nicolaita. Fui contralor general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fui director encargado de la prepa Isaac Arriaga en Morelia. Luego fui síndico municipal, diputado federal, presidente municipal, y nunca he tenido
y siempre he cumplido con mis obligaciones cuando soy servidor público y nunca había tenido una situación como la que se generó ahora por el tema de haber sido presidente Oye, municipal Nacho, de Uruapan y y más con este lamentable. y con ese historial, ¿tú puedes caminar por las Reitero que calles? soy el más interesado en que pueda haber que se dé la investigación y que haya un resultado de esa investigación. ¿Tú puedes caminar por las calles con la frente en alto? ¿No tienes cola que te pisen? Sí, ¿No sí, tienes sí, riqueza que no se pueda comprobar? totalmente, Vicente, totalmente. Ahí están mis declaraciones, la gente nos conoce. Sí, pues algo, te soy honesto, pues con todo este ambiente de las redes sociales y demás, pues siempre te llega el sentimiento. Mira, antes de que pasara esto, también empecé ya a tener una vida más sociable en Uruapan y no te creas, siempre decía, pues no falta el que me vaya a decir alguna situación, vengo con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, pero no, al contrario, la gente me saludaba bien, me hacía comentarios y solamente pues en las redes es donde a veces Pues, te agreden de pues manera directa. te Pero bueno, pues pregunto, ¿y entiendo. por qué no hay dinero? ¿Y por qué no hay dinero en Uruapan? Dices tú que hay problemas de dinero. ¿Y el dinero? Mira, Vicente, los municipios tienen problemas estructurales y Uruapan tenía un problema que yo les mencioné porque se viene arrastrando y este es un tema institucional. Por ejemplo, en mi administración yo tuve que pagar un crédito fiscal de 80 millones de pesos de la anterior administración y pues eso te va debilitando y no hay recaudación. Nosotros logramos incrementar la recaudación y aún así teníamos situaciones. ¿Por qué? Porque también la planta, el capítulo 1000 es el que a veces más golpea al tema de los municipios. Casi el 90% de las participaciones federales vienen y se erogan en el capítulo 1000. Y eso es una situación que se tiene que estar analizando, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, y eso va generando ese tipo de situación. Pero en cada administración lo más difícil son los primeros 3 meses, porque todo el 2025 ya hay recaudación, hay ingresos, y creo que puedes hacer una buena planeación para no ver la situación. Yo Pero desconozco, más allá de eso, ¿ha habido robadera? no te sé decir, en mi caso, ahí está, que se investigue. No, pero Yo después no, de ti, antes de ti. no te puedo asegurar. Yo lo que revisé, y tú sabes que también hay, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, están las auditorías. Yo siempre les abrí las puertas a las anteriores administraciones para que pudieran contestar, porque cuando tú terminas la administración, yo por ejemplo estoy en un proceso de la Auditoría Superior de la Federación del 2023, Vicente, pero como ya no soy servidor público, le emiten, le remiten, le solicitan la información a la actual administración. Y muchas veces por cuestiones políticas y demás, no quieren dar la información correspondiente a la instancia de la Auditoría Superior. Pero bueno, así sucede. De todas maneras, hay mucha información y se tiene que llegar al fondo para poder determinar eso, si hay desvío de recursos públicos. Una última pregunta antes de pedirte tu comentario para cerrar. Solamente sí o no, Nacho. El que Grecia Quiroz sea hoy presidenta municipal de Uruapan, ¿fue un acto de nepotismo? No. ¿Con qué cierras, Nacho Campos Equigua, expresidente municipal de Uruapan, a quien le agradezco la confianza? ¿Con qué cierras? Bueno, te agradezco mucho, Vicente, y sobre todo a todo tu auditorio, deseándote lo mejor para este última quincena de mes, también para todos los del auditorio, y que ojalá se pueda lograr llegar al fondo de esto que pasó en Uruapan, pero sobre todo también en estas fechas de reflexiones, pues desearle lo mejor. Podemos tener diferencias ideológicas, diferencias políticas, pero siempre tenemos que tener un respeto por la vida de los demás. Siempre tenemos que enarbolar, en mi caso, siempre lo he dicho y lo pueden comprobar la mayoría de mis estudiantes, yo me formé con los valores del nicolaicismo y el valor fundamental del nicolaicismo es el humanismo. Ojalá que en este nuevo humanismo mexicano logremos
saber separar las diferencias ideológicas, políticas, con las personales. Y que vayamos en unidad y deseándoles lo mejor, siempre salud, prosperidad a todas y todos. Muchísimas gracias, Vicente, y vamos a seguir a la orden. Estamos al pendiente, Ignacio Campos Equihua. Gracias por la confianza y aquí seguimos hablando sin censura. Gracias. Gracias. Es el expresidente municipal de Uruapan, señalado por Grecia Quirós por las rivalidades políticas que existían de Carlos Manso, asesinado, presidente municipal de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.